Hola, hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien la tarde de hoy. Nuestro sábado esperado de feria. Yo creo que todos entre sábado y domingo es como el día más esplendoroso en que estamos metidos casi todo el día en la feria del libro. Y creo que este año no es la excepción. Creo que veo los chats y veo a la gente diciendo, estoy corriendo de un salón a otro. Así que bienvenidos a este segundo evento enmarcado en lo que es el Festival Alborada Poética. Este segundo evento lo hemos denominado El inicio de un poeta y la verdad, con este conversatorio queremos dar una perspectiva de la poesía más llegadora, el saber que la poesía está ahí disponible para todos. Y qué mejor que conocer estas experiencias de cómo llegar a la poesía y cómo embeberse de la poesía, cómo nutrirse de la poesía, que a través de tres grandes poetas locales que son jóvenes en sí mismos, pero que nos han sorprendido con grandes obras. Entonces, sin más dilación, se los presento. Tenemos a David NG, que es licenciado en Operaciones Marítimas y Portuarias por la Universidad Tecnológica de Panamá. Estudió un año de Sociología y trabaja en el área de Data desde hace 15 años. Es poeta, obviamente, con sus libros casi 25 poemas que nos los regala en el 2010 y Puente de Jade en el 2016. También contamos con la participación de Maninaindi Roldán, para nosotros acá, Manny, para que lo conozcan y ya también lo tuten, psicólogo, poeta, nacido en Ustupu, Gunayala, ha participado en dos antologías poéticas, una de ellas, Antología de Poetas Cunas, y la segunda, 26 Lágrimas de Luz. En el 2019 nos regala su primera obra, su poemario, Demonios en mi desierto. Y pues tenemos a la poeta Samantha Daza, que es apasionada de las artes, poeta, cuentacuentos, maestra de ceremonias. Ha contado sus cuentos para niños en la librería del Hombre de la Mancha y como voluntaria en la Fundación Oír es Vivir y en Fanlink. Se encuentra trabajando en un proyecto llamado Azul y Sam para llevar audiolibros a personas que solo pueden disfrutar de libros a través del audio. En el 2017 publica su primer poemario Verso y Beso y en el 2018 publica un cuento para niños llamado Coqui el pececito. Entonces, eh, si bien es cierto y muchos conocemos, pues no hay una definición estándar o mayoritaria sobre qué es la poesía, pero rescato algo que por lo menos me gusta mucho y iremos comentando, algo que comenta Octavio Paz, uno de los grandes, dice, la poesía es la perpetua atención del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece en el momento en que uno lo piensa, da un paso, con palabras que no se esperan y milagrosamente se ordenan, gracias a la cadencia que el mismo artista vacila en considerar como el fruto de su paciente trabajo. Entonces, para irnos sumergiendo un poquito, yo quisiera que cada uno me comente cómo ustedes inician acercándose, porque puedo asumir de que se acercan a la poesía primero como lectores de poesía, ¿no? ¿Cómo ustedes llegan como lectores a la poesía? Vamos a comenzar con David. Hola, buenas tardes. Espero me puedan escuchar bien. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Escucha? Ok, listo. Bueno, yo pensaría que mi acercamiento hacia la poesía pues comenzó con los poemas del colegio, probablemente. En las clases de español tocaba pues aprendérselos de memoria, recitarlos con mímicas, etcétera. Y la verdad es que tengo una anécdota muy interesante sobre ese tema, y es que yo desde muy temprano creo que me peleé con la memoria y siempre me traiciona y me lleva muy mal aprendiéndome cosas de memoria. Entonces, sin embargo, una vez me tocaba
recitar un poema eh, para ejercicio, y algo que yo había hecho era que había escrito un poema y se lo mostré a la profesora en ese momento, y yo le había comentado que en verdad no me había podido aprender el poema de memoria, pero había escrito un poema y si eso valía, pues entonces podía leerlo. Y me dejó leerlo y gané 5. Y eso me hizo sentir bastante bien. Y bueno, no logré aprenderme de memoria el poema que tenía que decir, obligatorio por decirlo así. Así que bueno, para darle espacio también a los demás, esto quería contar esa anécdota y darle paso a los otros panelistas. Excelente, excelente. Yo creo que aquí vemos con tu historia, pues que la poesía te puede tocar desde muy chico y desde el colegio, que a veces uno subestima un poquito esto de recitar esas poesías con mímica, ¿no? Pero eso también tiene como algo que enamora. Hay gente que de repente no le gusta, pero hay gente que le enamora y hay gente que he visto, ¿no? Que se hace oradora a través de empezar a recitar poesía porque les gusta entonar, gesticular. O sea, vemos en tu historia esa parte, ¿no? Ahora, coméntanos un poquito, Samantha, cómo te acercas a la poesía tú. Bueno, principalmente buenas tardes a todos y bueno, estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo empecé? Bueno, es súper irónico y a mí, para mí es importante ser honesta. A mí en el colegio la poesía, la lectura, no era algo que me llamara mucho la atención. De repente no sé si hay alguna deficiencia en la parte, ¿cómo se dice?, en las escuelas, en inculcarnos la lectura, pero a través de una profesora, ella me empezó a enseñar de la filosofía y de un montón de cosas más, y me di cuenta a través de eso, ¿no? Pero estoy tratando como de resumirlo porque si no yo me extiendo y dilato y mejor dicho, aquí nunca acabamos. Así que bueno, como a mí me gusta hablar mucho y en ese momento empecé como a tener como muchos sentimientos porque a través de esa profesora empecé a ver como la vida como con otra perspectiva o mucho más sensible. Entonces empecé a escribir muchísimo solamente para desahogarme porque tenía tantos pensamientos y no sabía cómo canalizarlos y ese fue como mi mecanismo, ¿no? Y eventualmente, mientras, o sea, empecé a escribir muchas reflexiones que actualmente me relaciono con eso, ¿no? Pero un día leyendo a Mario Benedetti, cuando leía sus poemas, yo dije, wow, siento mucha relación en la forma como él escribe y de la misma forma como yo escribo. Entonces ahí digamos que me fui aventurando un poquito más, empecé a leer más, a investigar y poco a poco pues me aventuré a usar más metáforas en mi forma de escribir y bueno, digamos que en forma de resumen, así fue como llegué a escribir poemas. Excelente. Me gusta que las historias sean contrapuestas. David empieza en la escuela, tú empiezas por otra vía. La verdad que aquí vemos lo que queremos ver, a lo que queremos llegar con esto, ¿no? Que la poesía te puede llegar de diferentes formas, o sea, en cualquier momento de la vida. Coméntanos ahora, Manny, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, al decir verdad no tengo memoria. Eh, Te puedo decir que mis inicios con la poesía, tengo que hablar de mi cultura, de la cultura cuna, la cultura originaria de América, de Abya, es oral, ¿ya? Y uno escucha los cantos que da los ailas, escucha los cantos que hace la mamá, canta sobre una improvisación que se hace cuando se está eh, arrullando al bebé. Así comienza mi introducción en la poesía, con un canto de mi madre. La primera vez que escuché la declamación de una poesía fue como a los 5 años. Mi padre tenía un grupo de niños que cantaban y hacían giras por todo Cunayala cantando en las escuelas, algunas actividades. En una de las prácticas escuché un poema y me quedé, no sé si fue a los 5 o a los 6 años, se me quedó el último párrafo de la poesía de Iwan Wawa, fue un 12 de octubre, creo que se llama. Por nuestro primado húmedo de nuestra sangre siempre joven. Ese es uno de los primeros poemas que escuché
decir a otro niño, y yo estaba en la ventana escuchando. Desde ese entonces la poesía ha estado siempre presente. Los libros, hasta el libro de historias, creo que lo leía como si estuviera recitando la poesía. Y al escribir, no sé a qué edad precisamente empecé a escribir. También he leído a Pablo, a Benedetti, a muchos otros poetas que me han enseñado este camino, ¿no? Así que mi memoria sobre la poesía y cómo inicié la poesía es desde la infancia, desde muy pequeño. Es más, no me acuerdo. Sería eso mis inicios como poeta. Gracias, Manny. Dice la grande Alejandra Pizarnica, dice, pero no deja de ser cierto que el poeta como artista y creador es un sujeto que es víctima del patos, del delirio poético, lo que sin duda lo lleva a vivir su vida poéticamente, comprometido consigo mismo en la medida en que es una vida para y por el arte. Yo quiero ahora preguntarles, ya que vemos que tuvieron acercamientos muy diferentes a la poesía como lectores, ¿por qué luego obviamente, cuando ya desean iniciar a dar a conocer su visión del mundo a través de la escritura, por qué deciden decantarse a través de la poesía? Coméntanos, David, por favor. Bueno, la verdad es que en ese sentido de el por qué, yo soy de los que piensa que la poesía es la que escoge a uno. O sea, yo no siento que, o sea, es como el tipo de arte, pues. O sea, pienso que todas las personas, claro, pueden desarrollar técnica, pueden desarrollar, qué sé yo, la manera mecánica de hacer cosas, pero siempre hay gente que lo tiene, por decirlo así. Algo muy parecido es como, por ejemplo, el canto. A mí me parece que todas las personas pueden aprender a cantar, pero hay gente que nunca ha tomado un curso de canto y canta excelente. Entonces, no sé, en mi familia realmente no hay nadie en el background digamos, en el arte literario de ninguna clase. Lo que sí es que yo recuerdo que de pequeño mi abuelo escuchaba ópera china en la casa, y quizás ese fue uno de mis primeros acercamientos a un tipo de arte oral. Eh, pero sí, relacionado al por qué, realmente yo lo he compartido también ya con otros poetas. Yo siento que es una cosa, en mi caso, como generación espontánea. O sea, yo no sé cómo quedé tan involucrado en la poesía, y sobre todo, pues también aclarando, ¿no? Me parece que poesía es una cosa y poema es otra cosa. Pero el poeta tiene ese centro que es como un imán, en donde, si no me equivoco, eso lo aprendí del poeta Roberto Manzano. Esto me pareció una palabra muy, muy acertada, que el poeta tiene un centro que va trayendo ciertas emociones, pensamientos, etcétera, a lo largo de su vida, y llega un X momento que eso pues se vierte en un papel. Y el por qué realmente yo no lo comprendo, pero sí siento que es lo único que he podido escribir realmente. Bromeo a veces con algunos colegas poetas y le digo, me hubiera encantado ser novelista, creo que sería mucho más comercialmente hablando interesante, pero me tocó la poesía y es lo que hago. Gracias. Gracias, David. Coméntanos, Samantha, por favor. Claro que sí, bueno, concuerdo bastante con David. Realmente el por qué es un poco difícil de explicar tan elocuentemente. Sin embargo, puedo decir que cuando empecé a escribir poemas, o sea, poesía como tal, es como una conexión con el alma. Realmente, si tú quieres escribir poemas,
tienes que lograr conectar contigo mismo. Eso es muy importante porque realmente todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Entonces esto es hablar como ser muy sincero con uno mismo y de esa forma uno intentar transmitirlo. Por ejemplo, cuando vas a escribir un poema, o a mí me pasa bastante, me imagino que algunos aquí de mis compañeros quizá van a concordar, hay un tema en particular, hay algo que te ronda en la cabeza en ese momento, ya sea personal o sea ajeno, y comienzas simplemente como a escribir particularmente con eso. Pero a mí me pasa bastante que cuando lo comienzo a escribir es como si entrara en trance. Yo simplemente escribo, escribo, escribo. Es como si mi alma, no sé, mi mente, mis sentimientos, todo se volviera en uno y simplemente comenzara a redactarlo. Y cuando ya empiezo a leerlo, a veces hasta me sorprendo, ¿no? De cómo logré transmitir algo que de repente conversando con una persona, o sea, claro, de forma verbal, no se lo transmitiría de la misma manera. Entonces, en estos días leí y bueno, estaba esperando este momento para compartirlo porque me pareció muy atinado y me gustó muchísimo, que la Real Academia Española, de hecho los poemas, lo define como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Entonces, para no dilatarme tanto, porque sé que hay más temas, lo dejo hasta ahí. Gracias, Samantha. Manny, coméntanos. ¿Por qué? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los compañeros. No hay una razón. Cuando me di cuenta de que escribía en poesía. Ya, cuando comencé, mis primeros pasos fueron escribiendo, bueno, algo que parecía poesía. Y seguí escribiendo y encontrar la razón. Es que el poeta, como dice, no escoge el camino de la poesía. La poesía lo escoge a uno. Somos el vínculo, somos el instrumento de la palabra. La palabra nos llega y nosotros, eh, a través de una pluma, grabateando en una hoja de papel o en una computadora, solamente interpretamos el mensaje que nos llega. No sé de dónde, de algún Dios, en algún lado del universo, o un Dios dentro de nosotros, quién sabe, ¿no? Bueno, así somos, ¿no? Nos encontramos nuestro camino. Y claro, me hubiera encantado iniciar en sí me encantaría poder practicar otros géneros literarios y poder escribir cuentos, poder escribir novelas. Sería bueno, ¿no? Aprender, conocer. Así es, pero nos tocó la poesía. Estamos malditos con la poesía. Están sellados y separados para la poesía. Algo que yo siempre he compartido es el tema de que la lectura obviamente te cambia. O sea, el ser lector cambia la vida, te cambia la vida completamente. Entonces, para ustedes, la poesía, ¿qué ha venido a intervenir en sus vidas? En el sentido de su forma de ver al mundo, vida personal, consumir cosas, o sea, en general, así, la poesía les ha venido a interrumpir, a intervenir algo en la vida. David, coméntanos, por favor. Sí, como comentaba al principio, pienso que el detalle del poeta y en sí la poesía es el tema ese de que uno como poeta a veces siente mucho las cosas. Y yo siento que eso, por un lado, es obviamente bueno y por otro lado también es malo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo un poco cosificado, en donde ya el mismo ser humano pues puede ver, por ejemplo, un cuerpo en un diario ensangrentado y pasamos la hoja y seguimos avanzando con nuestra vida. Entonces, el tema de la poesía en la vida de uno es ese otro ojo que le permite a uno ver eh, un poco más con detenimiento y un poco más también
relacionado al mismo sentir que el poeta tiene y en algún momento pues refleja a través de sus poemas. Ojo, que también es importante, que a mí me parece que uno puede tener la presencia de la poesía en su vida, en su diario, y nunca haber escrito nada, pero ese sentir del poeta pues lo tiene. Quizá todavía no ha encontrado la técnica adecuada de escribir el poema, porque son cosas muy diferentes, pero esa sensibilidad hacia el mundo exterior e interior de uno, pues es la que te permite pues ir avanzando en la vida con esa perspectiva. Creo que eso, pues me gustaría comentarlo únicamente de vuelta. A mí estos son temas que pudieran conversarse todo el día completamente. Pero sé que, bueno, siempre me toca de primero y luego le toca a los demás, así que adelante. Sí, sí, aquí pudiéramos pasar 60 días y 60 noches hablando de esto. Samantha, coméntanos, por favor. Sí, claro. Por supuesto, sí te cambia la vida. Leer bastante, como había mencionado en un inicio, en el colegio yo no solía leer porque realmente, pues yo soy honesta, no me llamaba la atención. Pero cuando ya inicié en este mundo, que empecé a leer, sí te cambia bastante. Por ejemplo, tu perspectiva se amplía mucho más. Como quien dice, piensa fuera de la caja y analiza más las cosas y te las cuestionas. Entonces ya no, por lo menos, claro, nosotros siempre estamos condicionados en nuestra evolución de vida, pero como que te comienzas a cuestionar más cosas en relación contigo mismo, lo que había mencionado también antes de conocerte más. Entonces, cuando comienzas a escribir, empiezas a conocerte más, entender más cosas de ti. Entonces, ser sensible en la vida, cuando realmente cada vez considero que algunos son más individualistas, a pesar de que tecnológicamente estamos avanzando muchísimo. Imagínense ahora mismo una feria del libro virtual. Pero bueno, o sea, afortunadamente esto existe, pero las personas son más individualistas. Hay un público que ya se atreve, se los aplaudo bastante, pero también hay un público que aún les atemoriza, que le gusta guardarse lo que sienten por temor, a veces simplemente consideran que es una debilidad ser sensible. También comparto con David, que mencionó que a veces puede ser un arma doble filo. A mí me pasaba muchísimo cuando empecé a escribir, que sentía que podría ser una gran debilidad, pero después dije, ¿sabes qué? Yo me necesito posicionar de lo que siento, porque si yo misma no comprendo qué es lo que me hace sentir mal, qué me entristece, qué me alegra, ¿cómo voy a lograrme sentir fuerte con eso? Entonces los poemas realmente, escribir, sí, sí te cambia, o eso considero yo. Me ayudó a comprenderme más y aceptar esta sensibilidad y verla de una forma muy bonita. Sigo yo. Eso sería todo. Bueno, sabes, en la mañana, cuando desperté, estaba lloviendo y por mi casa está la selva, yo creo que puedo llamarlo así. Y había neblinas. Esa es parte de la poesía, ¿no? Y ver esa belleza de la naturaleza, eso es poesía y eso te cambia la vida. Leer poesía en voz alta, en silencio, eso te cambia la vida. Adentrarte en tu pensamiento, en tu mente, te cambia la forma de percibir las cuestiones. Yo me acuerdo el primer libro que me compró mi papá, que creo que fue a los 8 años, por allá. Me compró Platero y yo. Y yo lo escogí y estaba emocionado de leerlo, o de ver cómo era. ¿Sabes? Nunca he terminado de leer el libro. Yo no sé si lo vuelva a terminar en algún momento. Porque es un recuerdo que tengo, es como algo mágico, algo que tú tienes que no quieres que se acabe, ¿no? Si terminas el libro, tal vez se acabe esa historia que inició. Eso, de ese modo, le cambia la poesía, le cambia la lectura a la vida. Y es importante saber que cuando lees o cuando escribes, ese mensaje va a llegar a otra persona. Somos gente de cambios, ¿no? El ser humano cambia constantemente y es lo que nos hace la poesía. La poesía está en todos lados. La poesía es una piedra
recorre el río, es el río que recorre la piedra, o cualquier momento, es algo que nos facilita también muchas cosas, nos facilita soportar lo que estamos padeciendo, nos facilita expresarnos. Si alguien escribió lo que nosotros sentimos en ese momento, nos facilita ese momento, ese espacio. Gracias. Yo también siempre he pensado en mi mente, ¿no? Que todos los escritores en general escriben desde su centro, desde una vez lo escuché en una charla y eso siempre se me ha quedado, ¿no? Uno escucha, la visión de nuestro mundo siempre parte desde nuestro centro, desde quiénes somos, creo que ya lo mencionaron también hace un rato. Entonces hacen una pregunta muy interesante que va con la que iba a hacer en estos momentos y es que obviamente la poesía pues tiene un millón de corrientes y obviamente variados temas, pero preguntan acá, ¿cuál es el tema más recurrente en sus expresiones poéticas? Si tienen algún tema que han tocado por lo menos en varios de sus poemas o en poemarios, algo que les incomoda y que han escrito sobre eso. Coméntenos a ver. David no, nos comenta. Sí, yo la verdad es que creo que en mi caso lo que te pudiera mencionar es que hay un tema que sí no he tocado, y yo creo que es el tema del amor romántico, por decirlo así. Esto me parece que en la poesía, en los poemas, ya más bien hablando de los poemas, pues toca el tema de que uno cuando escribe trata de hacer algo diferente, de dar otra perspectiva, mostrar otra cosa. A eso se dedica el poeta, a buscar, a huirle a los espacios comunes. Entonces, sí sé que, digamos, el tipo de amor romántico que podemos encontrar en la poesía de Neruda, en diferentes autores, esto es un tema ultra recurrente, es uno de los clásicos de la poesía, y por ese mismo sentido o razón es uno de los más complejos, porque el poeta debe poder encontrar la manera de no decir lo que ya todo el mundo ha dicho de la misma manera, por decirlo así. Y si hay algo recurrente probablemente en mi poesía es la influencia chino dentro de mis poemas, que es parte de mi cultura, y es parte también de la visión que comparto luego a través de los poemas. Gracias. Samantha, coméntanos. Bueno, realmente yo sí escribo bastante sobre el amor y me encanta. De hecho, bueno, escribo sobre el amor y también escribo sobre el desamor, porque realmente eso es algo universal y aunque pueda ser muy trillado o algo muy popular, al final del día todos somos humanos y todos compartimos en algo eso mismo, o sea, todos amamos y no solamente a nivel de pareja, por supuesto, claro, pero el amor que tú sientes hacia tus padres, por lo menos yo, o sea, yo tengo mis gatitos y a mí no me avergüenza hablar sobre esto, pero amo el tipo de amor que logro sentir con ellos. Entonces, no siempre escribo sobre mí, a veces se genera mucha confusión con eso. Bueno, los que somos escritores sabemos que a veces la gente puede pensar la mayoría del tiempo que es algo personal lo que estamos escribiendo. Sin embargo, no siempre es así. A veces son cosas que uno ve ajenas o que uno está muy cerca de eso y te conmueven. Entonces, la mayoría del tiempo, como mencioné, escribo sobre el despecho, sobre el amor, pero no solamente me centro ahí. O sea, yo soy poeta, escribo sobre eso, pero también escribo muchas reflexiones sobre la vida en general. Hay veces que escribo sobre las injusticias sociales, pero otras son más que nada de las emociones. Me encanta caracterizarme con eso. Y eso es todo. Bueno, uno de los cuestiones centrales que escribo es sobre la Revolución Tule. La Revolución Tule de 1925, escribo sobre eso, es parte de la cultura cuna, escribo aún algo de la cultura cuna, sobre los abuelos, sobre sus luchas, y también escribo algo
tal vez sobre el amor, sobre el despecho, sobre el olvido, sobre perder, sobre perderse, sobre encontrarse. Escribo cómo entiendo el mundo a través de una visión, de una filosofía, tal vez la filosofía Puna, tal vez la filosofía de Ayala. Escribo, no sé, lo que venga a mi mente en ese momento, ¿no? Lo que me está pasando, lo que me está sucediendo, lo que estoy viendo. Escribo sobre la caída de una pelota en el piso. Eso, ¿no? Eso sería. Eso fue todo. Sí, me encanta que tengamos puntos de vista diferentes porque de esa forma vemos, ¿no? Que la poesía en sí misma, y yo no sé si les pasa a ustedes, por lo menos yo que siempre ando en muchísimos lugares con gente que lee y dice, no me atrevo a acercarme a la poesía, le tienen temor a la poesía, sienten que la poesía es algo que no van a entender, sienten que la poesía es algo que no es para ellos, lo sienten ajeno, o sea, sienten la poesía como un género ajeno quizás, ¿no? Esto a nivel de lectores, obviamente ya ustedes son escritores publicados. Entonces, aquí es donde siempre yo intervengo y les menciono a la gente. Es que creo que no hay que mirar la poesía como solo poemas, poesía, como la gente lo quiera decir, y bien ya lo ha estado definiendo David, eh, sino que el género en sí es muy diverso. O sea, ahora podemos encontrar un millón de formas de expresión. Entonces, a ese nivel, ¿no? Yendo ya, ustedes, yo sé que no pueden hacer juez y parte, pero me gustaría que ustedes le dieran a la gente esa visión de que la poesía es diversa, como ya lo hemos visto aquí en diferentes de sus experiencias desde chicos, desde grandes, escriben de amor, de desamor, de descendencia, de quiénes son. O sea, vemos temas que compartimos como humanos. Entonces, me gustaría que ustedes de repente nos dieran su visión de esto, ¿no? Cómo de repente se sienten ustedes cuando la gente siente que la poesía es algo ajeno a ellos como lectores. Y vamos a ser justos, vamos a dejar a David de último esta vez. Pobre. Después ya abusamos de su primer lugar. Vamos a empezar por Samantha, pues, para que nos comente. Perfecto, me parece muy bien. Esto, ¿qué puedo decir al respecto? Realmente sí, la poesía es muy diversa. Como ha sido transparente en ese sentido, a mí al inicio no me llamaba mucho la atención porque creo que no la comprendía o desconocía de lo diversa que podría ser. Y así como los libros que hay, cada género para cada lector, pasa lo mismo con los poemas, la verdad. Cada uno escribe según lo que para cada escritor sea importante según la relación que tenga con la vida y así como los gustos que uno tiene, así hay otros lectores que le pasa lo mismo. Entonces es más que nada encontrar qué tipo de género de poema te sientes identificado. En mi caso, como también ya lo mencioné, que fue Mario Benedetti, gracias a él, digamos que se me generó como esta pasión hacia escribir poemas. Entonces, ese sería el consejo que yo daría, que se aventuren, que busquen, que conozcan, que no hay un solo género, hay diversos temas, y eso es lo bonito, por lo menos, de este conversatorio, ¿no? De que creo que cada uno en su forma de escribir es diferente, y eso es súper admirable, respetable, porque cada quien tiene sus propios gustos, así que más bien que se atrevan, que busquen, así como hay libros que de repente a algunos no le van a enganchar, ya sean de novelas, y hay otros géneros que sí, pasa lo mismo con los poemas. Eso sería. Excelente. Coméntanos, Manny. Bueno, no sé si a los que nos están escuchando, si se han parado cuando atardece y ven el atardecer, cómo las luces del sol forman en la nube, dibujan la nube como si lo enmarcaran. No sé si han visto eso, o cuando llueve y deja el ambiente todo claro, la lluvia, deja los árboles más verdes. Esa parte, cuando ustedes contemplan o ven una fotografía de algo, un paisaje, o ven
la madre con un niño, X fotografía que le mueva el corazón, que le diga, wow, eso es bello, o ese atardecer es magnífico, eso es poesía. Todo eso está relacionado con la poesía. Y la poesía no es difícil, la cuestión es escribirlo, seguir escribiendo, no importa cómo lo redacte, ya sea en prosa, ya sea en verso, ya sea poesía libre. La poesía te va a encontrar, sí o sí, la poesía siempre está ahí, la poesía siempre es algo presente en todo momento. Eh, si nos quitan los ojos, seguirá existiendo poesía. Si ya no existen los humanos, seguirá existiendo la poesía, es permanente. Y, y en eso hay que tomar en cuenta que la poesía, como todo género, eh, claro, puede ser difícil, igual puede ser complicado, porque nosotros somos complicados, el ser humano es complicado. Y elegimos, ¿no? A qué queremos escribir, cómo queremos escribir. Y todo depende de nosotros, ¿no? Las elecciones que hagamos en el momento indicado o en el momento menos preciso. Es que no existe momento, ¿no? Excelente, coméntanos, David. Eh, Ahora que quedé de último, me he quedado un poco, pues, reflexionando también un poco en el tema básicamente ahí yo pensaría que, o sea, el detalle con los, con los poemas, por hablar en específico ya de la poesía escrita, es el detalle en que el lector de alguna manera también debe de estar entrenado para poder identificar ciertas cosas. Eso con relación a otro tipo de arte, por ejemplo, el arte gráfico, digamos, una pintura, es muy tangible. Por ejemplo, uno ve un cuadro y dice, wow, qué hermoso cuadro, o no, incluso podemos hacer un paso más atrás, como dijo Manny, ver la naturaleza es hermoso, pero ¿qué pasa con los poemas? Que los poemas cuestan, porque puedo entender ambos lados, o sea, el lado de los lectores que dicen, yo no leo poesía porque en verdad eso yo no entiendo nada. Y también entiendo luego al otro tipo de lector que es súper académico y dice, eso no es poesía, ¿ok? Entonces tenemos los dos lados. Pero lo que yo sí veo es el tema de que en el mundo que vivimos actualmente, una persona que se interese por la poesía o los poemas, por decirlo así, ya para mí es algo muy interesante porque vivimos muy ocupados en diferentes cosas. Hay que trabajar, tenemos nuestro día a día, hay millones de opciones vamos a decirle, gastarle un poquito el tiempo que nos queda libre de ocio. Y es importante que la poesía rescate también a ese tipo de lectores. Entonces, un poco más con el tema de las corrientes literarias y todo eso, por eso que también es importante ese aspecto. O sea, por un tiempo la poesía fue muy hermética. Entonces hay veces que el lector con lo que se encuentra por primera vez es un poema muy hermético, que realmente lo que buscaba el poeta era esconder todo lo que él quería decir a través de símbolos, a través de metáforas que solamente quizá él entendía y quizá algunas personas a su alrededor, pero fue una corriente. Luego hay otras corrientes mucho más conversacionales, mucho más, digamos, aterrizadas. Ahí podemos de alguna manera comentar acerca de Mario Benedetti, una poesía un poco más cercana, por decirlo así. Él mismo lo decía, mientras Neruda le cantaba todavía al Parnaso y otras cosas por allá arriba, yo traté de traer la poesía un poco más al ser humano, pues digamos, y fue una contracorriente que ellos estuvieron en el mismo periodo de vida. Y pienso que eso también es muy interesante, que las personas, cuando leen,
también sepan qué estaba sucediendo alrededor del poeta, qué estaba pasando en el mundo. Porque, por ejemplo, digamos, algo que yo te pudiera decir, muy probablemente hay un montón de gente escribiendo del COVID, un montón de gente escribiendo poemas del COVID. Sin embargo, yo pienso que, digamos, en mi situación actual, siento que es una cosa demasiado prematura para yo poder escribir, digamos, sobre eso en este momento. Entonces, de vuelta, ¿no? Es el tema de encontrarte con realmente un poeta que esté a tu misma sintonía en ese momento. Y entonces ahí vas descubriendo un poco más. Sí, correcto. Yo creo que todos han coincidido en el tema de que uno debe iniciarse con lo que se siente más cómodo. Y pasa lo mismo. A mí lo que me gustaría es dejar por sentado de que debemos unir, o sea, la literatura en general, porque a veces la poesía se siente alejada de los otros géneros. La gente se atreve a leer policial y no leía policial, terror, novela, cuento, pero a veces van echando la poesía a un lado, ¿no? Por ese tema. Pero bien lo han puntualizado ustedes, pues la poesía en sí mismo ya brinda una diversidad para llegarle. Yo por lo menos, ejemplo rapidito, yo empecé con Mario Benedetti, igual Samantha, totalmente, yo empiezo con Mario Benedetti en un poema que llegó a mi vida porque lo necesitaba. Y como ustedes dicen, yo no lo escribo, pero como lector me llegó en el momento, me tocó la poesía. Y ahora fui descubriendo un montón de poetas hace años y ahora, o sea, me encanta desmenuzar pedazo a pedazo los poemas de García Lorca. Me encanta. Entonces, como bien lo dijo David, ¿no? Empezar por lo que uno le llega, por lo que uno siente para ir encontrándose con más. Y ahora pues yo quisiera que vayamos cerrando todo este círculo y que ustedes nos compartan algo de su poesía, algún poema que ustedes quieran compartirnos y que la gente conozca también algo de su arte, ¿no? Y vean lo que tienen los escritores locales, que totalmente también advertidos. El que no ha leído panameños, pues es otra historia y es otro conversatorio, pero en Panamá se produce una hermosa y excelente poesía. Creo que también igual, ¿no? Podemos hablar de todo el territorio centroamericano. Creo que Centroamérica es un nicho de poesía muy bello, entonces también a descubrir. Entonces, quiero que nos regalen algo de su trabajo, de sus palabras. Vamos a empezar por Samantha, pues. Claro, Ahmed, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar con uno de mis poemas que más me gusta. Bueno, en realidad todos me gustan. Este se llama Andrómeda, espero que lo disfruten. Dice así. Mis sueños se mezclan con el Andrómeda de tus ojos. Se llenan mis galaxias y me transporto al atardecer de tus ojos en los míos, de tus miedos y mis miedos, de lo que nos dijimos y nunca nos dijimos, de la espuma que asfixia, de la arena que raspa y de la luz que sana. Pronto el tiempo se nos pasa. Pronto comprendo que iría de galaxia en galaxia, de atardecer en atardecer, contar de sentir tus labios en los míos, por más que quemen peor que el sol de las 10 a.m. Porque te unes mejor conmigo que un eclipse en su mayor punto, porque la paz que transmitimos es mayor que la de 1000 olas, porque tu mirada es mi guía y mi sonrisa es tu certeza. Gracias. Hermoso, hermoso. Manny, coméntanos. Quería leerles algo en cuna, pero no se abre el documento. Ah, sí, le voy a leer algo en cuna. Y yo tengo una lectura ahora como mañana de estos poemas en lengua originario y voy a leerles este en cuna. Abdumat ye ambese gole, nanye ambese kormakke, via via nade, via ni via nade, via nargan nade, bese egise, bese gole, aniptoye, anapa sabu
Bimoga, Anapa, Dap, Taina Bimoga, Anapa, Árabe Bimoga, Vianade, Anargan, Anivia, Vianade, Amburba, Burba Cesa, Bianguague Dixa. En español dice lo siguiente: te llamo, oh, gran padre, gran madre, yo te invoco. ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis brazos? Te pregunto, te imploro, escúchame. Quiero cuidar de mi tierra, quiero ver mi tierra, quiero trabajar la tierra. ¿Dónde se han ido mis brazos, mis ojos? ¿Dónde se fue mi espíritu? ¿Se lo llevó el viento? ¿Dónde enterraron mi corazón? Bueno, este es uno, está en cuna, está traducido al español. Yo le voy a leer algo corto de mi libro Demonios en mi desierto. Kípara, que está ese es emberá, que significa los trazos que hacen los emberás en su cuerpo. El universo y sus abrazos se manifiestan en trazos, en negros símbolos, en alquímicas formas. Existen verdades escondidas en su geometría, líneas que nos unen. La piel receptora del legado sirve como lienzo frágil donde reposan de sus largos viajes. En ellas habitan, migran, mutan, regresan a ser simples líneas cósmicas. Hermosos, hermosos. David, compártenos. Yo les voy a leer un poema de este libro que es Puente de Jade, lo publiqué en el 2016. Y el poema que les voy a leer se llama Bambú del Quechuan. El viento silba música en tus hojas, baila la dura nieve con la noche. Las aves ya pernoctan en la esquina, en tus ramas de verde encantamiento. Creces noble en montañas que se calcan en las huellas que deja un pincel limpio. Nacimos del espacio que defiendes en tu pecho de jade y de vacío. Desde entonces buscamos nuestro sino, imitando la gracia con que esbozas cuando te meces suave por lo puro. Enseñas con raíces y concretas, todos son complemento de cualquiera. Aquí hacen el amor las estaciones. Gracias. Hermoso, hermoso. La verdad que, bueno, ustedes saben que el tiempo no perdona, y menos este digital. Y creo que el tiempo digital es más corto que el tiempo real cuando estamos en persona totalmente. Primero que todo, pues yo les quiero dar las gracias por haber aceptado estar acá con nosotros, compartiéndonos algo de lo que ustedes hacen, su visión. Me encanta muchísimo, pues que espero que la gente que se haya conectado se quede con esto, ¿no? De que la poesía es algo que pueden ir descubriendo a su ritmo, a su medida, con lo que se sientan cómodos. Y me gusta algo que prácticamente han mencionado, la poesía los tocó, o sea, la poesía les llegó a ustedes sin ustedes pedirlo. Entonces, creo que descubrirla, ¿no? Es lo más hermoso, y el saber de que hay una variedad para escoger, me parece entonces lo más bello. Entonces, quiero darle las gracias a ustedes por haber aceptado, y a los que se conectaron, pues que sigan con los eventos que van a estar presentes en la Feria del Libro. Mañana finalizamos con un tercer evento enmarcado en todo este Festival de Alborada Poética, que también va a estar muy interesante, así es que no se lo pierdan. Y pues, que resta que toda la tarde estemos conectados en los siguientes eventos que van a estar en la Feria del Libro. Muchas gracias a la Cámara Panameña del Libro por también abrirle paso a la poesía, y gracias a todos los que se conectaron. Así es que nos vemos hasta la próxima, y esperemos pues que continuemos sembrando la poesía, y que la gente se anime a leer y a escribir poesía también. Así que, chao, nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Excelente. Chao, gracias a todos por aceptar y por estar. La verdad que fue excelente. Gracias a ustedes. Fue súper chévere compartir este momento con ustedes. Lo disfruté bastante. Y un placer. Un placer igual. Chao.
De esta forma, concluimos con el conversatorio el inicio de De esta forma, concluimos con el conversatorio El inicio de un poeta. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.filpanamá.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de las actividades que la Feria Internacional del Libro de Panamá tiene para ustedes.